Ya pusimos la grabación. Como les decía, el tema de la teoría general de la impugnación va de la mano con el concepto de que toda resolución dada por autoridad judicial debe tener la posibilidad de ser recurrible, es decir, que pueda ser revisada e impugnada siempre que se cumplan ciertos requisitos. Ahora bien, el detalle con los recursos es que tenemos que entender aquellos recursos que son utilizables dentro y fuera de la audiencia. Eso es lo primero. Eso es lo primero. ¿Y cuál es la naturaleza de cada recurso? Y así que voy a hacer un esbozo y después voy a entrar en materia con cada uno de ellos. Primero, el recurso más básico y el inicial es el recurso de revocatoria. Es el primero. ¿En qué ventilamos la revocatoria? Si nos vamos al artículo 461 que nos dice el recurso revocatorio va contra todas las decisiones pronunciadas en audiencia o fuera de ella que resuelvan incidentes o cuestiones interlocutorias. Vale. Yo, permítanme, solo quiero tener algo aquí a la mano. Va, acordémonos que cada resolución judicial tiene un carácter específico. Es decir, hay resoluciones que promueven o resuelven cuestiones de mero trámite, como darle continuidad al proceso. Hay resoluciones que definen admisión o no temas importantes como la admisión de prueba o rechazo de prueba o rechazo de medidas cautelares. Eso ya lo vimos. Ustedes ya tienen que entender a estas alturas para qué sirve cada audiencia. Ya sabemos que, por ejemplo, en la inicial, ¿qué es lo que vemos? Vemos si hay mérito para que el caso siga o no siga y vimos también si es meritorio o no que una persona esté detenida en el caso que esté detenida. Y ya sabemos que no siempre va a estar detenido. Si no, pues como ya saben, ustedes capturan a toda la gente que capturan el fin de semana, pero a veces vemos gente que es, por ejemplo, gente de la política que a veces los capturan y otras veces no. Entonces ahí vemos de que no todo imputado va a tener la calidad de imputado presente. Ahí se deciden muchos tipos de cosas. La audiencia inicial, ¿se recuerdan que decidíamos si había mérito suficiente para que el caso pasara a la instrucción? Eso significa la existencia del delito y la posible participación de los individuos. Así como después se decidía la parte de las medidas cautelares, que ya sabemos que son, ¿verdad? Ya sabemos, tenemos detenciones, tenemos caución económica, restricción de ambulatoria, arresto de fin de semana, o sea, puede ser una cantidad de cosas, ya lo sabemos. Y entonces, esas decisiones pueden tener carácter interlocutorio y ahí es donde entran las revocatorias. Lo mismo sucede en la etapa de instrucción y la vista pública, cuando se promueven excepciones, cuando se promueven nulidades, cuando se pide que se admita o se rechace cierta prueba. Entonces, el recurso por excelencia, por si no nos dan lo que nosotros queremos, es la revocatoria. Es el recurso por excelencia. ¿Qué implica la revocatoria? Implica que usted va a someter al mismo juez que dictó la sentencia o la resolución para que reconsidere aquello que ha resuelto. Ahora bien, aquí viene un tip importante. Ya sabemos que el proceso penal salvadoreño es eminentemente oral. Pues se llama proceso oral salvadoreño. Rige el principio de oralidad, pero eso no significa que pasemos en audiencia todo el tiempo, ¿verdad? Usted tiene un expediente físico que está en el juzgado séptimo de instrucción,
Y puede pasar 5 o 6 meses, ¿verdad? ¿Y audiencias cuánto va a tener? Va a tener 3 o 4 a lo mucho en ese lapso de 6 meses. Cuando el caso pasa de instrucción a sentencia, ese caso lo llevan físicamente a sentencia. Y ahí se va a pasar 1 mes o 2 meses o 3 meses antes de que se señale vista pública. Entonces, como hay tantas cosas que se resuelven a lo largo del proceso, este recurso tiene la posibilidad de ser interpuesto por escrito o vía verbal. Lo primero. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues cuando estamos en audiencia, pues el recurso que se va a utilizar en audiencia es el de revocatoria. No se puede, mire, ahí le voy a poner por escrito para que usted resuelva. No, eso no se puede, porque estamos en audiencia y la audiencia es oral y rige el principio de oralidad. Entonces, veamos el trámite, como nos lo plantea el código, dice, este recurso se interpretará dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la decisión. Eso es cuando a usted le notifica por escrito alguna decisión. Pero si es en audiencia, es en audiencia. Interponemos el recurso. Pero si a usted le resuelve en alguna situación X fuera de la audiencia, usted va a responder por escrito. ¿Por qué? Porque por escrito le fue informado. ¿Entienden? Eso sucede dentro del proceso. Ahora, si usted pide impugnar una resolución dentro de audiencia que le causa algún agravio, entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió? Interponemos por, si es una situación por escrita, interponemos por escrita. Si es una situación oral y que no se tiene que resolver dentro de la audiencia, que se pueden dar, pues lo vemos después. Pero normalmente en audiencia el recurso, si se va a interponer, se interpone de manera verbal. Verbal. Hay resoluciones, aquí donde viene lo del famoso efecto de la apelación subsidiaria, que dice el 463. Dice, en los casos que corresponda el recurso de revocatoria por escrito, la resolución que recaiga acusará ejecutoria, a menos que sea interpuesto en el mismo momento y forma que el de la apelación subsidiaria. ¿Qué significa eso? Eso significa que hay resoluciones que pueden ser revocables y al mismo tiempo apelables. Se pueden interponer los dos, ¿verdad? Pero recuerden lo que yo les dije en los audios. Si yo soy un abogado diligente, yo voy a procurar primero pedir la revocatoria, porque es el recurso inicial, porque esto es como un escalafón, ¿verdad? Esto es como un escalafón. Primero va la revocatoria, si no funciona, después va la apelación y después va la casación. Esto es como escalando a diferentes niveles. Entonces, si yo interpongo revocatoria, pero también pudiera interponer la apelación, porque no todas son apelables, pero si algunas son apelables y revocables, entonces vengo y yo digo, señor juez, en audiencia, solicito la revocatoria con apelación subsidiaria. Eso es como que yo me reservo el derecho de poder interponer más adelante la apelación si no me funciona la revocatoria. No sé si se entiende eso. Es como, dice, mire, si no funciona la revocatoria que le estoy justificando a usted, quiero reservarme el derecho para interponer la apelación cuando yo decida hacerlo. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea? ¿Hola? Bueno, si no me dicen nada, pues entiendo que vamos en buen camino. Ahora bien, pero me pueden decir usted, licenciada, pero no había dicho usted
de que solo el de la revocatoria se puede poner oral, ¿verdad? Y él me está hablando de la apelación subsidiaria, y ahí es donde yo le digo, momento. Si yo estoy en audiencia y le digo Juan Carlos, digamos que Juan Carlos sos el juez, hagamos el ejercicio, yo le digo, señor juez Escobar, por medio de la presente le interpongo recurso revocatoria en contra de la decisión de decretar la detención contra mi defendido. ¿Correcto? Y viene el juez Escobar y me dice, denegado no al lugar. Va a decirlo vos, denegado no al lugar. Yo recuerdo una vez en una clase que tuvimos, yo le pregunté algo similar. Yo le decía si podíamos, como, yo le decía, no le decía en ese término, le dije otro término, me recuerdo, y le dije refutar la decisión del juez. Y usted en esa ocasión me decía, sí, pero es difícil que es como que él se retracte. Y No lo estaríamos mantengo, en ese mismo, lo no está, mantengo. No es fácil, pero puede ser que te funcione. Es que mira, esto es, si el juez ya ha tomado una decisión, difícilmente lo vas a hacer cambiar de opinión, pero existe la posibilidad que sí. Y mientras exista la posibilidad de decir que él no haya considerado un argumento que tú le estás esbozando, hay que hacerlo. ¿Me entiendes? Entonces, digamos, me dice el juez Escobar, denegado por improcedente, voy a decirlo, pues. denegado por improcedente. Ya me la negó, ya me negó. Entonces vengo yo, señor juez, el recurso que yo había interpuesto, como lo dije en un principio, lo hice con apelación subsidiaria. Es lo único que tengo que hacer. ¿Qué va a pasar? Yo ahorita no puedo interponer una apelación verbal porque no me lo permite la ley. La ley no me lo permite. Cuando termine la audiencia, yo voy a tener 5 días, según lo establece el 464 y siguientes, para, permítanme un momento, por favor. Hola. Perdón, me decía, como le decía, el detalle es que yo ya me reservé el derecho. Entonces, como lo establece el 464 y siguientes, yo tengo 5 días, el 475 me lo dice, para interponerlo por escrito la apelación sobre el mismo tema. ¿Por qué? Porque yo me reservé el derecho de poder apelar lo que ya me rechazaron por la revocatoria. Y por eso le cito el ejemplo de la detención. La detención cuando se impone es una resolución apelable. La imposición de la detención es una resolución apelable. Y le voy a dar un caso de la vida real, como dice la novela, que me pasó en una audiencia. O sea, bueno, al menos me pasaron muchísimas audiencias. Pero era una audiencia de un delito complejo. Éramos como 10, 12 defensores, cada quien viendo a su cliente. Y en mi caso, pues, estaba defendiendo los intereses de una persona y el juez vino y dijo, no, el juez de paz, detención provisional para todos, medida cautelar. Y pasa a la siguiente etapa de la instrucción formal. Claro, la gente molesta y quejándose y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Nosotros en el momento, todos los abogados, empezando por su servidor, interpusimos recurso de revocatoria con apelación subsidiaria. Evidentemente el juez no nos dio la razón, se mantuvo en su dictamen. Bueno, la audiencia terminó, recuerdo, un sábado, porque fue un de fin de semana. Sábado en la madrugada, domingo, para caer a domingo. ¿Cuándo era el día siguiente hábil? El día siguiente, después de la resolución, el lunes. Entonces, a partir del lunes me empezaban a correr 5 días. El día jueves,
su servidor ya estaba con la apelación debidamente escrita, justificada y fundamentada, presentándola ante el mismo juzgado que dictó. ¿Por qué? Porque ya sabemos que yo lo tengo que poner ante quien lo dictó, aunque ellos lo que van a hacer es que van a agarrar ese escrito y junto con las actuaciones lo van a mandar a la Cámara de lo Penal competente, porque ese es el trámite. Ese es el trámite. La apelación, a diferencia de la revocatoria, es un recurso que es resuelto, observado y diligenciado por una competencia superior a la que la está viendo. Debemos entender que en el proceso penal, el juez de paz, instrucción y sentencia es una misma línea recta, es una misma instancia. Si bien es cierto, hay ciertos recursos que pueden ser, que se piden a juez de paz y que resolvía o resuelve todavía la instrucción, lo habitual, la regla general es que esos casos se eleven a la instancia superior, por ejemplo, aquí en San Salvador hay 3 cámaras, que es la instancia superior. La cámara primera, cámara segunda y cámara tercera de la primera sección del centro. Ahí se van todos esos casos y ellos como cámara, y son los 2 magistrados de cada una de las cámaras, los que ven esos casos y deciden si hay mérito o no en el argumento invocado por los defensores. En mi caso, cuando yo invoqué, que le estaba contando la apelación, el día jueves yo ya estaba con mi recurso listo, presentándome al juzgado. Vaya, mire, aquí le traigo esto, dirigido a la honorable Cámara Primera de lo Penal de la primera sección del centro. Pum, me lo reciben. Pum, le ponen el sello y la firma y todo lo demás. Vea. Entonces, ¿qué sucedió? Se dio lo que dice el artículo 466. Presentado el recurso, el juez emplazar es mandar a llamar a las otras partes para que en el término de 5 días contesten el recurso y en su caso ofrezcan prueba y sin más trámite remitirá las actuaciones en original al tribunal que segunda instancia para que resuelva. Entonces, ¿qué sucede en ese caso? Para que lo vean en la vida real. Su servidor presentó el recurso de apelación. Como 10 abogados más, entre jueves y viernes, presentamos cada uno nuestras apelaciones, todos por escrito. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos. No se puede poner oralmente un recurso de apelación, tiene que ser por escrito. ¿Por qué? Que se supone que es un recurso más complejo y lo va a ver un tribunal superior que debe ir mejor fundamentado. Eso es una opinión, pero yo así lo veo. Entonces, ¿qué sucede? Una vez se cumplió, se recibe la recurso, se manda a llamar a la parte contraria, en este caso la fiscalía, para que conteste y digas qué piensa al respecto. Obviamente la fiscalía no va a estar a favor de lo que yo quiera. Y ya una vez en esos 5 días, ellos contestaron y recibieron lo de la fiscalía. Agarran todo ese gran paquete de resoluciones, de recursos, y lo mandan a la Cámara Primera Penal. Y ahí, según ellos, tendrán 10 días para admitir o rechazar el recurso. Claro, esto es así, pero hasta media, ¿verdad? Porque la Cámara generalmente le contesta a uno un poquito más tardado, ¿verdad? Y le dice, mire, por la sobrecarga tal, no hemos resuelto ahora, pero vamos a resolver tardía, ¿verdad? Entonces, ya resuelven admitir los recursos y empiezan ellos se toman su tiempo para empezar a deliberar. Y eso, caballeros y señoras y señoritas, eso puede tomar tiempo. No es algo que
que le vayan a contestar a uno, mire, véngase la próxima semana, ¿verdad? No, lastimosamente no funciona así. ¿Se entiende hasta ahorita o le quedó duda de cómo va el proceso? De mi parte vamos bien. Ok, bueno, sigamos entonces. Bueno, entonces ya el recurso está en la Cámara, ya está debidamente presentado, ya la Cámara ya dice que ya lo admitió. Bueno, y ahora entonces, ¿qué pasó? Bueno, entonces ahorita viene la parte de la deliberación y resolutiva de la Cámara. Aquí, si ustedes ven, dice la Cámara, recibido la actuación dentro de 10 días, admitirá rechazar el recurso. Si alguien ha ofrecido pruebas, fijará audiencia. No es normal que le fijen audiencia a uno para, para una cámara. Yo normalmente cuando he tenido casos así, llevo mi prueba, presento la nueva evidencia que siento que no han sido consideradas por el juzgado inferior, pero no es que me llamen para audiencia, creo que solo una vez desde 1998 que está vigente este código, me han llamado para hacer una audiencia en la Cámara y de ahí pues creo que nunca más me han vuelto a invitar. Y de ahí pues el tribunal resuelve y esto se puede tardar, jóvenes. Esto se puede tardar bastante. A mí, por ejemplo, en ese caso que les estoy contando, la Cámara que tenía detenidos a como 10 o más personas, se tardó casi 8 meses para resolver. Claro, el caso no era fácil y era bastante grandecito, pero igual creo yo que 8 meses es un tanto excesivo, por no decir bastante. Pero bueno, o sea, ¿qué les puedo decir? Esa fue mi vivencia. Al final, gracias a Dios, pues en ese caso hubo una resolución a favor de mi defendido y de los defendidos de muchos de mis colegas. Es más, el juez hizo una cosa que se llama el efecto extensivo. Es decir, como está en el 456, pero lo utilizó a nivel de, de los judicandos. No recuerdo si su servidor puso el primer recurso o el segundo recurso. No lo recuerdo. Pero el juez agarró mi recurso y en base a él dictó la sentencia favorable y revocó las medidas cautelares. Pero como los principios citados por su servidor eran prácticamente los mismos y las mismas circunstancias y los mismos individuos de los demás imputados, el juez dijo que dado que todo estaba en la misma circunstancia y afectados de la misma manera, la resolución iba a ser extensiva para todos, así que todos salieron de un solo. Pues, pero se tardaron 8 meses, sí, pero bueno, así funcionó el sistema. Antes de seguir avanzando, quiero que les quede algo claro. Primero, revocatoria. Repito nuevamente, revocatoria en audiencia o por escrito. Es el único recurso que se puede interponer en audiencia de manera oral. Revocatoria funciona para sentencia o resoluciones interlocutorias que tramitan circunstancias particulares. Revocatoria implica también que si la misma resolución es apelable, yo puedo pedir primeramente revocatoria. Y si no resuelven a mi favor, como lo dice el 473, puedo invocar la apelación subsidiaria para que no se me cierre el derecho de hacer la apelación, porque eso es otro concepto. Cuando causa fuerza ejecutiva la resolución.
Es decir, la sentencia o resolución queda firme una vez el recurso, sea revocatorio o de lo que sea, haya sido rechazado y usted, pudiendo apelar, no apela. Porque mientras usted no apele, la sentencia no está firme. Si usted apeló, va a seguir esa situación que no ha sido definida todavía, sino que sigue una instancia superior viendo qué pasa ahí. Pero si usted dice, ah, no, yo ya no quiero apelar, sino que me quedo con el revocatorio, a pesar que no me favoreció, pues entonces aquello que se resuelve así y que ya no se apeló, adquieren lo que llamamos firmeza. La resolución se vuelve firme, ya no puede ser mutable. Lo mismo pasa con las apelaciones. Si la resolución que era apelable no admite otro recurso, pues entonces ya quedó firme. Ya no se puede mover la resolución. Dos cosas. La apelación va en dos sentidos. El 464 y siguientes habla de la apelación de autos. Y la 468 y siguientes habla de las sentencias. Hay una gran diferencia. Por eso, si ustedes cuando ven el 465 habla que le da 5 días para interponer el recurso. Y lo cual está bueno. Pero si ustedes ven el 470, le habla de que usted tiene 10 días. Aquí ese es el doble desde que se le notificó. ¿Por qué? Porque se considera que argumentar un defecto de una sentencia es más difícil, es más complejo. Por eso es que le dan más tiempo, no es que le quieran dar más tiempo, sino que por eso es que le dan más tiempo. Ahora, dijimos también de que no todas las sentencias son apelables. Yo les mencioné ya, y esto no lo voy a repetir en los videos, varias de las sentencias que son apelables. Les mencioné varias. Les manejé las excepciones, las nulidades, la imposición de medida cautelar, el sobreseimiento provisional, el sobreseimiento definitivo, la inadmisibilidad del requerimiento, etcétera. Son varias, pero estas tienen que ustedes sacarlas y apuntarles de lo que el código comentado les dice, y también el código hay algunas que se le han quedado. Yo el otro día me puse a revisar y se les había quedado alguna resolución que ustedes tienen que buscar y apuntarlas. Porque no hay un artículo que saque un listadito bien bonito, como a veces uno encuentra, y dice, todo esto no se puede, o todo esto sí se puede. En materia de apelación, las disposiciones están dispersas, y por eso yo les he dado algunas, solo para que tengan la idea. Pero eso implica que tenemos que irlo apuntando en nuestro código. Otro detalle es el siguiente. Yo les explicaba cuando leíamos las disposiciones generales de los recursos, que hay dos elementos muy importantes dentro de los materiales de recursos, que es primero, usted tiene que justificar el agravio. Y aquí yo les decía, miren, una resolución que me es desfavorable tiene que tener la posibilidad de que yo la pueda recurrir, pero eso implica que me tiene que ser desfavorable porque me causa un agravio a mi defendido. Si no me causa ningún agravio significativo, yo quiero un pincho también. en este caso,
En ese caso, si no me causa, yo tengo que irlo justificando. Yo lo tengo que hacer. Tengo que decir, mire, esto es el problema. Perdón, entiendo que esta situación me causó este problema y como tal, pido que como me causó este agravio a mis intereses, requiero utilizar algunos de los recursos que la ley me ampara, sea revocatoria o apelación. Pero lo tengo que explicar, lo tengo que justificar. Mire, este agravio, ¿y cómo se funciona eso? Mire, bueno, veámoslo con un ejemplo fácil, con la detención. ¿Cómo no me va a causar agravio a mi defendido que lo tengan detenido? Si están violentando su libertad ambulatoria, cuando considero que no es necesaria, si le están afectando no solo su libertad, sino que su capacidad de autodeterminación y de generarse un ingreso para sostenerse. Y no solo para él, sino que afecta a su familia, a sus hijos, a su señora, a su abuelita, a quien sea de quien él sea responsable. Yo tengo que poder justificarle eso al juez y decirle, mire, esta sentencia me causa tal y por cual agravio, por lo cual peticiono que usted la reconsidere, porque es muy gravosa para mi cliente. Preguntas, caballeros y señoras y señoritas. Doctor, y con respecto a la parte donde menciona de que son apelables las resoluciones de la Cámara, ahí se refiere para los casos de antejuicio nada más, porque entiendo que nada más para esos casos es cuando la Cámara funciona de instructora, ¿verdad? Que es la que va a ¿cómo es? Aceptar las pruebas, ¿no? Perdón, estimada, la última parte no se me cortó el audio. ¿Me lo puede repetir, por favor? Ay, perdón. Digamos, de lo que estaba leyendo, dice la parte de que son apelables las resoluciones de la Cámara para los casos de antejuicio, porque lo que entiendo es de que ahí es como que funciona la de receptora de pruebas, ¿no? Como que si fuera, yo por eso decía, ¿cómo la Cámara? O sea, pero no me había puesto a pensar que se refería a estos casos sui generis de antejuicio, no está hablando del procedimiento ordinario porque las cámaras no conocen de instructora, ¿verdad? Instructora. Exacto, es que mire, nosotros nos hemos ido por la parte general, pero siempre hay detalles y excepciones a la regla. Hay momentos en que la Cámara puede actuar con una jurisdicción muy diferente a la que normalmente actúa. Una Cámara normalmente actúa en segunda instancia en la mayoría de procesos penales que contempla el código, pero también puede actuar como primera instancia en los procesos de antejuicio o contra funcionarios. Y ahí las competencias de las cámaras se trasladan a la sala de lo penal. Y las competencias de la sala de lo penal se trasladan a la corte en pleno. ¿Entiende? Es decir, la competencia se modifica, pero para eso todo eso está arreglado. Todo está arreglado. El código no deja nada al azar. ¿Cuándo se hace eso? Bueno, usted lo vio, por ejemplo, yo no sé si recuerda el año pasado o hace 2 años que hubieron algunos procesos civiles de enriquecimiento ilícito y se estaban ventilando en la Cámara Primera o Segunda de lo civil. Lo pueden buscar en Google, ahí van a encontrar que eran contra unos exfuncionarios. ¿Qué pasaba? Ahí la Cámara estaba actuando como juzgado de primera instancia. ¿Por qué? Por el nivel de exfuncionario, porque la ley así lo establece. Que cuando se trata de exfuncionario, dada la complejidad que se supone que versarán ese tipo de casos, es de que se permite
esas circunstancias de actuar como primera instancia. ¿Ok? Gracias, doctor. Y ahí, digamos, eso sería bajo la modalidad ya de procesos, de procedimientos especiales. Fíjese que está dentro de los procedimientos especiales. Por ejemplo, nosotros no alcanzamos a ver el antejuicio. Yo tuve que hacer un juicio, una decisión discrecional. O les enseñaba lo que yo considero que era más útil, por ejemplo, procedimiento abreviado, procedimiento de acción privada, o me iba con las medidas de seguridad, o me iba con el antejuicio. Y le voy a dar un ejemplo. ¿Cómo tomo yo esas decisiones? Por los casos que yo sé que un abogado normalmente ve. Conoceré, estimada, con suerte, 6, 7 abogados de 40,000 que han tenido casos de antejuicio. O sea, en mi vida, yo creo que espero nunca tener la mala suerte de tener que pelearme por un diputado, ¿verdad? Pero si Dios me castiga que tengo que hacer eso, ya ni modo, ¿verdad? Pero, pero así sucede, no es común. Vale, le doy otro ejemplo. La ley penal juvenil usted la va a tener que estudiar porque es parte del pensum. Yo, un caso de menores en toda mi vida. Wow. Un caso de menores llevado en toda mi vida. Hay gente que ha tenido más casos de menores, pero no es común. O sea, es como, son pleitos de colegio. O sea, la idiosincrasia de nuestra cultura salvadoreña implica que si usted va a llevar un caso penal de un menor de edad, es porque alguien se reventaron la madre en un recreo o afuera del colegio y las cosas se fueron un poquito más gravosas de lo que debían haber terminado, ¿verdad? Esos son los casos que se ven así, a menos de que ya algo más serio puede ser que si eso sí tuve yo la mala suerte de medio ver un caso de una violación de menores en una comunidad, que era un muchacho de 14 años que violó a 2 muchachos de 10 años. Entonces, a veces se dan esas cosas, pero no es común. Si usted ve casos de menores, es porque usted normalmente trabaja en un área de menores por parte del Estado. Pero como abogado en carácter privado, es poco común. Muy diferente es lo que les quise enseñar, por ejemplo, de procedimientos de acción privada. Eso lo tienen que saber. Tienen que saber, como yo creo que ya lo aprendieron, porque el examen iba un par de veces por ahí, cuando les decía, miren, ¿puedo yo presentar un delito de cheque sin provisión de fondo a la fiscalía? Casi coscorronazos sentía que le podían dar, ¿verdad? Claro que no. Ustedes ya saben que el delito de cheque sin provisión de fondo es un delito de acción privada. Y ya saben que el delito de acción privada, ¿dónde lo ventilamos? Allá con la acusación, el 439, procedimiento privado, directamente con el tribunal de sentencia. ¿Qué aprendió? ¿Qué aprendió? O sea, es que Igual. eso es lo que, justamente eso es lo que quería lograr con ustedes. Mire, este proceso es de años, aprender las menudeces y los detalles finos de la carrera. Eso no. Hay tanta cosa que yo no sé, estimados alumnos. Hay tanto que yo no sé, pero ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos caminando. Pero uno va afinando el conocimiento con los años. Lo va haciendo más fino. Pero es un proceso de estudio y de práctica. No hay otra forma. Les voy a dar un caso, que es un conocimiento que les regalé a mis alumnos de Penal 1. El otro día yo les estaba diciendo, fíjense que una práctica muy común de este país, les decía, es que usted cuando quiere prestar dinero, le hacen firmar cheques en blanco, como una supuesta garantía de que si no honra la obligación, eso lo van a utilizar para meterlo preso por el delito. Y antes, mucho antes, se tenía la costumbre
de que si usted tenía 2 cheques sin provisión de fondos, se decía que eso era estafa, porque se estaba configurado en el código del 73. Claro, esas son prácticas casi arcaicas del derecho penal que de alguna manera no se han superado del todo de la cultura jurídica del país. A mí me vienen con eso y mi risa me da, como le decía a mis alumnos. ¿Por qué? Porque yo ya sé que existe jurisprudencia de los tribunales de sentencia que usted no puede utilizar un cheque sin provisión de fondo como una garantía de una obligación mercantil o bancaria, porque la desnaturaliza, lo que conlleva que le rechacen la acusación por esos delitos, porque no es considerado delito, es considerado otra cosa. Entonces, pero son detalles que usted va aprendiendo en el camino. Y ustedes ya saben ahora que los casos de cheques sin provisión de protección privada se van de un solo, por acusación, con abogado particular ante el tribunal de sentencia de la jurisdicción competente. Hay gente que todavía se confunde con eso. Yo espero que ustedes no lo pasen, pues ya me alegra escuchar a Fátima que sí lo sabe. Que son cosas que yo consideré que sí necesitan saber. Otra cosa que consideré que necesitaban saber era el tema del procedimiento abreviado. Les dije, esto lo van a utilizar mucho. ¿Con qué jugamos? Con que es una acción negociada. Procedimiento abreviado es un procedimiento especial en el cual usted negocia, sea fiscal con la defensa o la defensa con el fiscal, en que los intereses convergen ahí. ¿Por qué? Yo se los decía y se lo puedo plantear ahorita que estamos aquí en el caso del expresidente Saca. ¿Por qué se negoció ese caso? Eso es bien fácil. Esos casos son extremadamente complejos. La prueba que se vierte, las situaciones que se conllevan. Entonces, ahí la fiscalía entra en una disyuntiva de que si yo continúo este proceso y busco la pena máxima, puede ser que gane, puede ser que pierda. Del otro lado está la defensa, dice, si yo no negocio ahorita una salida alterna mediante un procedimiento abreviado, al cliente le van a clavar 15, 20 años por este delito, ¿verdad? Entonces, vaya, Fátima, encienda la cámara, que es cierto que los compañeros, pues si ya se van a ir, si no les vi las caras, pues, enciendan mejor las cámaras. De acuerdo, doctor. Ah, no, ahí está el compañero ya presente también. Ya no les vi las caras y la cosa es que ya nos vamos, ¿verdad? Ya casi. Vale, entonces yo le digo, por ejemplo, a Juan Carlos, si tú sabes que vas a perder, Juan Carlos, ya sabes que vas a perder, ¿qué preferís? ¿Estar guardado 10 años o estar guardado 3? 3. Pues sí, es una decisión horrible, pero la realidad es que uno tiene que llegar a eso. Y el cliente tiene que entender en un momento determinado. A mí me ha tocado platicar con mis clientes y decirle, si usted no agarra esto, usted no toma. Y los fiscales en Estados Unidos es bien común. Que le digan a la gente, o tomás esta pena que te estoy diciendo, o me voy a ir con la máxima. ¿Y por qué creen que lo hacen? Porque quieren evitarse el lío de estar enjuiciando casos que no les importan. Por eso lo hacen los fiscales gringos. Les dicen, mire, o me agarra esto que le estoy ofreciendo ahorita o me voy por la pena máxima y usted va a perder. Aquí los índices de condena son arriba del 90% en este county. Así les hablan a la gente aquí, allá en Estados Unidos. Y aquí, pues, la gente nos vamos con lo mismo. Tal vez ya me ha pasado que de repente usted dice, mire, si ellos sienten, le digo, si la fiscalía siente que puede perder, le va a ofrecer siempre negociar. Cuando ellos creen que no la tienen, que sí van a condenar, ay Dios, no le ofrecen nada. Así se lo digo. Cuando se llega con la petición de procedimiento de hasta risa le dan y lo reciben a uno. Claro, cuando ya les conviene hasta el café y el pan dulce le sacan a uno, ¿verdad?
Ahí se da cuenta usted cómo se juega. Esto es un juego de ajedrez. Se tiene que jugar con las piezas. Y eso yo les decía a mis otros alumnos. Miren, quieren una motivación para estudiar, para ser grandes abogados. Hagan de cuenta que ustedes están jugando ajedrez. El proceso es eso. Yo tengo los movimientos básicos del ajedrez. Avanzo mi peón, mi alfil, mi reina, lo que sea. Lo que hacemos con las damas, vaya. Si usted no juega ajedrez, avanzo 1, 2 y 3. Pero si yo no conozco en qué circunstancias puedo comer 3, 4, 5 piezas al mismo tiempo, no lo voy a hacer, ¿verdad? Si yo no conozco, es como cuando usted ve jugar al Barça Madrid. Se supone que la Alianza y FAS juegan a lo mismo, pero no se parece, ¿verdad? Las jugadas que son capaces de hacer allá en la Liga Española o la Liga Inglesa, en la vida las vemos aquí, ¿verdad? ¿Pero por qué? Es el nivel de ejecución. Lo mismo es como en el derecho. En la medida que usted conozca las minuciosidades de los alcances y las interpretaciones que yo les he facilitado con estos libros y la jurisprudencia, así usted va a ir elevando su nivel de juego de la aplicación del derecho. Si usted se quiere quedar en lo más básico, pues solo pasa la materia, ¿verdad? No se vuelve a acordar de ella, ¿verdad? Pero si usted quiere subir, 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 si los alumnos aquí, los presenciales, yo se los digo siempre, usted es el que determina el nivel de abogado que va a ser. ¿Quiere ser un abogado básico? Pues estudie lo básico. ¿Quiere ser un abogado excepcional? Pues solo dedíquese a eso, a desarrollarse. Y de ese tiempo, porque esto es como les digo, este es como el árbol plantado. No planté yo un árbol y en los 2 días ya voy a estar esperando frutos, ¿verdad? Tengo que regarlo, tengo que abonarlo, tengo que prepararlo y darle tiempo. Igual le va a pasar a usted, pero usted tiene que llevar esto que le he dado ahorita. Yo esperaría que cuando los vea más adelante en alguna materia o en preespecialidad, ya estas cosas me las digan dormidos. Yo eso es lo que aspiro con ustedes. Que el día de mañana que agarren ese código penal comentado. A mí me costó pisto eso, jóvenes. Ustedes lo tienen de gratis. Y lo agarren y lo lean 1, 2, 10, 20 veces. Con 1 hora que estudiaran al día de esto, de ese libro, adquirirían un nivel que pocos alumnos tienen. Y eso es lo que lo quiero dejar a todos ustedes. No dejen de estudiar. No estudien para pasar. Estudien para ejecutar, para tener una competencia, para aprender y después de que aprendan, para mejorar. Voy a compartir una historia que yo soy amante mucho del judo, un deporte que yo practiqué en mi juventud. Y yo me acuerdo que yo leí una vez una historia de un campeón judoka de los Juegos Olímpicos del 66. El tipo era un maestro en un movimiento que se llamaba Tayotoshi. Era todo el mundo era igual que Messi. Todo el mundo sabía que iba a hacer ese movimiento que finge que va para adentro y sale para afuera. Todo el mundo sabía, pero nadie lo podía detener. Lo mismo era en versión de judo. Llegó el momento y no le funcionó la técnica y casi lo eliminan de las Olimpiadas. El hombre casi entró en depresión. Pero vino su maestro y le dijo, vos no has entendido que hay diferentes niveles de ejecución. Vos lo estás haciendo al nivel de un campeón olímpico. Vos yo decir que lo hagas al nivel de un campeón mundial. Que no es lo mismo. Ya conoces la técnica, pero no la has exprimido al nivel máximo. Y así lo hizo, versión resumida, y así ganó la medalla de oro. Se lo aplico al derecho. Regresemos. La audiencia más complicada que he tenido en mi vida fue una audiencia de casi 3 semanas que tuve de un caso de lavado de dinero.
saben en qué versión el debate que tuvimos con los fiscales y con el juez. ¿Se acuerdan cuando ustedes aprendieron del dolo y del error en el derecho? La teoría del delito. El dolo es un concepto que si usted lo desgrana en su forma más absoluta, hay libros enteros que solo hablan del dolo. Yo tengo libros que solo hablan del dolo, por lo menos 200, 300 páginas, de todas sus formas, las consideraciones, etc. Lo mismo del error. Y el debate se centró en esos dos elementos. Toda la audiencia fue ese pleito, fiscales defensores. ¿Saben cuánto se prepararon los fiscales para esa audiencia? Se prepararon mes y medio, 8 horas todos los días. Le digo porque yo los veía en el juzgado. Todos los días amanecían y anochecían ahí. Y no crean que a nosotros nos tocó diferente. Nos tocó igual o más preparar una audiencia de esas. Mohamed Ali lo decía, usted prepara 15 rounds, 45 minutos de combate, tiene que entrenar por lo menos 4.500 minutos. Por lo menos. Para dar un buen rendimiento. Lo mismo le digo con esto. Esto requiere, insisto, si usted solo quiere pasar, podrá pasar. Si usted quiere llegar a esos niveles que les estoy recomendando. Por eso les hago los exámenes que les hago. Yo escucho a veces un montón de lamentos de algunos alumnos sobre los exámenes de opción múltiple. Esos exámenes, pues, ¿saben por qué se los hago así? Porque están diseñados para que usted piense. Yo quiero que vea las 4 respuestas y se diga, ¿y qué me está diciendo el licenciado ahorita? No le hallo ninguna respuesta. Eso es lo que yo quiero que agarre cada una y con su código en mano empiece a analizar, ¿es esto posible o no lo que me está diciendo el licenciado? ¿Se puede o no se puede? ¿O me dice una verdad a medias? Si me dice una verdad a medias, es que no está bien. O está bien o no lo está. La segunda respuesta, no, completamente fuera de lugar. Tercera respuesta, fuera de lugar. Y si no me da ninguna respuesta buena, de entre las opciones, ¿cuál es? Ninguna de las anteriores, ¿verdad? Como ya se dieron cuenta. El otro día alguien me hizo un reclamo sobre la prueba para mejor proveer. Yo les expliqué. Cuando a usted le rechazan prueba en preliminar, usted tiene la posibilidad de reincorporarse y pedir que le readmitan esa prueba antes de ir a la vista pública, como ustedes ya lo saben. Pero también había otra disposición por ahí que al juez le permitía pedir prueba para mejor proveer para aclarar conceptos. ¿Qué hicieron ustedes seguramente, los que están aquí presentes? Estoy seguro que muchos de ustedes lloraron cuando vieron esa pregunta. Lloraron ahí cuando la vieron. ¿Y qué hicieron? Agarraron el código de la parte plenaria de punta a punta y se pusieron a buscar hasta que encontraron eso. ¿O me equivoco? Pregunto, ¿me equivoco? ¿O no hicieron así? Es que usted nos había explicado. Yo puse que era el 365 porque en la explicación que usted nos dio es el artículo que miramos. Se recuerda que me recuerdo que me tocó leerlo a mí aquí en la videoclase. Pero si se recuerda, Fátima, les dije que leyeran todas las disposiciones. Pero era el 389, era el 389 y hasta después lo miré. Y les dije de que no dejaran por largo muchas de las disposiciones. El hecho que si yo me pongo a explicar todos los contenidos, artículo por artículo, se me cae la página de Blackboard, no termino nunca. Y por eso, por ejemplo, ¿qué hicimos ahorita? Yo les expliqué ahorita revocatoria de apelación, nos quedó en el tintero un poco la revisión y la otra cosa. Pero para eso les dije los audios, para eso les dije, lean,
Si al final uno se forma leyendo y estudiando. O sea, hay cosas que yo lo voy a ir llevando de la mano y lo voy a ir explicando pasito a pasito, pero hay cosas que van a tener que ustedes volverse autodidacta. ¿Cómo creen que funciona uno, por ejemplo, cuando hace una tesis de máster o doctoral? Lo ponen a uno, va a desarrollar el tema sobre las criptomonedas y la regulación internacional de la moneda digital. Yo les pregunto, ¿cuántos libros crees que he escrito sobre ese tema? Con suerte unos 5 o 7 en español. Y tengo que buscarlo, y tengo que encontrarlo, y tengo que investigarlo. O sea, lo que promovemos aquí es que usted se vuelva un resolutor de circunstancias académicas y profesionales. Cuando usted y aquel compañero lleguen a una audiencia, hay veces que ustedes van a ver el expediente y van a decir, aquí hay un error del fiscal, ¿verdad? O dos, ¿verdad? Y feliz, ¿verdad? Hay cosas que le va a tocar aprender a escudriñar hasta la última coma, por si falta o qué se omitió o qué se malinterpretó. Porque le voy a decir una cosa y se lo voy a plantear así. En ese caso que les hablé, la fiscalía decía, esta gente cometió lavado de dinero porque hizo estas tales y tales transacciones. Si tú lo analizas desde un punto estrictamente material, tenían razón. Pero como no somos materiales, no es que somos abogados, es lo que hicimos varios abogados. Dijimos, bueno, ¿cómo está construido un delito? Un delito está construido por acciones y por omisiones, dolosas y culposas, de acuerdo a los elementos de tipo de la figura. ¿Qué pasa? Ustedes lo aprendieron esto en teoría de ley. ¿Qué falta cuando un elemento no existe o no lo puedes acreditar? De un elemento tipo. Pasa que se vuelve atípica, ¿se recuerdan? Se vuelve atípica, es decir, ya no existe. Es que dijimos nosotros, ¿cuál es la figura que nosotros podemos tomar de esta coestructura y decirnos, esta hace falta? Y después de mucho analizar, varios que la ¿por qué? El dinero implica que vos tenés conocimiento de la ilicitud de tu conducta y no obstante la conoces, querés realizarla. Pero en este caso que yo les estoy contando, nuestros clientes obedecieron directrices jerárquicas de una autoridad administrativa gubernamental. ¿Qué te indica eso? ¿Hay dolo o no hay dolo ahí? No, ¿verdad? No, claro que no. O sea, pero ¿qué nos tocó hacer? Nos tocó agarrar las cosas con pinzas, con el bisturí más fino, ¿verdad? Y empezar a cortar capitas, ¿verdad? Para ver qué encontrábamos. Y se llegó a esa conclusión, no puede haber dolo. Porque es como que yo le diga a usted, Juan Carlos, usted está ahí trabajando todavía, ¿verdad? Correcto. Supongo que está trabajando ahí, porque su horario así le dice que tiene que estar ahí, ¿verdad? Si no, ya se hubiera ido, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si de repente el día de mañana a usted alguien le dice, mire, que viene su jefe, le voy a dar un caso hipotético, viene su jefe y le dice, mire Juan Carlos, usted tiene derecho mañana y el resto de la semana a irse a las 3 de la tarde. Y le manda un memo. ¿Qué hace usted? Tomar al pie de la letra la resolución. Ah, ni le ha terminado de caer el memo cuando ya está en su casa viendo la final de la Copa de la Europa League. Ahí estaría con la Roma. Ya lo está viendo. Vaya. Tomando eso como ejemplo, imagínense que de repente venga no su jefe, sino que el jefe de su jefe y le diga, Juan Carlos, nos hemos enterado que usted se tomó tantas horas libres de tantos días, lo cual va en contra del reglamento interno de labores de donde usted trabaje.
por lo cual le vamos a descontar una semana de salario. Fátima, ¿cómo actuó Juan Carlos? ¿Actuó dolosamente o no? No se escucha. Tiene el micro apagado. Perdón, no, no, doctor, porque ahí el compañero solo ha seguido, digamos, las indicaciones de su encargado, ¿verdad? De su superior. Exacto. Tiene una causal excluyente de responsabilidad penal. Obedeció. Hubo un estado de necesidad porque lo obedeció. Indicaciones jerárquicas superiores. Y no le era evidente que fuera ilícita acatarlas. Diferente que venga el jefe de Juan Carlos y le diga, mira, llévate este paquete de cocaína al Parque Cucatlán, vea. Disculpe, pero yo no quiero que me lleven ahí como que régimen de excepción, ¿verdad? Tú te vas a negar. Ahora sí vos decís, venís a alegar, no, es que yo hice caso, porque mi jefe llevara esta cocaína, te va a decir la policía, disculpe, pero usted sabía que era claramente ilícito lo que le estaba diciendo. Pero imagínate, te voy a otro caso hipotético. Viene tu jefe y te dice, mire Juan Carlos, lleve este sobre Manila, bien selladito, que no se sabe qué hay, y por favor llévelo al Parque Cuatán, porque ahí se lo van a recibir. Y viene usted bien mandado, se lo lleva. Usted no sabe que lleva cocaína o una bomba Antrax ahí. ¿Qué pasó ahí? ¿Había dolo o no había dolo en su conducta, Juan Carlos? No había, porque yo desconozco qué iba dentro del sobre. Correcto. ¿Se dan cuenta? Que ya cuando las cosas se empiezan a ver con otro prisma y analizar a profundidad, uno obtiene más cosas. O sea, yo eso es lo que he buscado con ustedes. Que cada cosa lo analicen, lo profundicen y contemplen las posibilidades, porque este trabajo así es. Ese trabajo va a implicar eso. Y en la medida que ustedes lo vayan desarrollando, van a ir desarrollando, van a ir maximizando ciertas habilidades que hace 5 años no las tenían. Vaya, ustedes ahorita, después de este ciclo, ya tienen unas competencias que en enero no tenían, o me equivoco. No, no se equivoca. Ya saben, aquí yo me acuerdo que la doctora Susana vino aquí a la facultad un día y me dice, mire, Lee, que no aprendimos tal cosa, que mire que no aprendimos tal otra. Ay, no, no se preocupe, yo sí se lo voy a enseñarle. Ahí le voy a poner, ya cuando le empecé a decir todo lo que iba a hacer, le vi la cara de susto, ¿verdad? Entonces, es que así tiene que ser, le dije. Hay que aprenderle y va a costar, pero ese es el camino. Bueno, creo que ya estamos por partir, así que no sé si alguien, pues, si alguien tiene algo que preguntarme o decirme antes de que cerremos el telón. Yo sí tengo una pregunta y es respecto al examen, no es reclamo, es la medida de aprender nada más, de aclarar el concepto que no me quedó muy claro. Es Claro, la dígame. medida de aclarar esa, más que todo es una duda. En cuanto a la pregunta número 1, bueno, a mí me salió número 1, parece, no me recuerdo, que era la de lavado de dinero, donde mencionaba que íbamos a aplicar un proceso abreviado y se le iba a aplicar el concepto de casos especiales de lavado de dinero. ¿Cuál era el Sí. razonamiento en ese caso? Le voy a explicar el mío. Yo lo hice. La ley contra el lavado de dinero en el artículo 5 establece como casos especiales y habla de la condena diferente al caso, digamos, común de lavado de dinero. Y establece, por ejemplo, en el artículo 5 que la prisión va a ser de 8 a 12 años. Entonces, Ajá. yo tomé esa base, pero decía yo, ¿y cuál va a ser? Después que vi la resolución del examen, que se tomaron 3 criterios para la respuesta, yo digo, bueno, ahí me quedé como en duda. ¿Cuál sería? Porque el procedimiento abreviado hablaba de hasta del tercio de la pena hasta un mínimo. Y ahí total, que no terminé de comprender cómo era ese caso. Va, es que el detalle es este. Tú tenías que agarrar la penalidad del delito, la penalidad que tenía el delito.
Y tenías que pasarte la pregunta, bueno, dentro del rango de posibilidades que me ha dejado el docente, ¿cuáles son las que son posibles? Porque vaya, si vos tomás el artículo 417, literal A te dice, puede ser desde la tercera parte del mínimo Hasta el mínimo. hasta el mínimo. Te puedes decir, bueno, ¿cuánto es la tercera parte del mínimo y hasta el mínimo de ese delito? Ajá, Entonces, yo ahorita no tengo a la mano la disposición, te soy sincero. Entonces, hice mis cálculos, dije, bueno, le voy a poner como 8 diferentes posibilidades de lo que pueden agarrar y que escojan ellos las que ellos consideran que sí pueden ser válidas. ¿Por qué? Porque al final el ejercicio de la abogacía así va a ser. Tú vas a tener que hacer cálculos en la cabeza. ¿Sabes cómo se negocia un caso de procedimiento abreviado? No creas que llegas a una oficina bien bonita, sacas tu calculadora y te sentas con el fiscal y lo platican ahí largo y tendido con el café y huele a semita, ¿no? Lo normal es que vos ya llegas al tribunal todo buscado, ya preparado para hacer tu audiencia y de repente te sopla el secretario, mira, el fiscal parece que está abierto a la posibilidad de tal cosa. Ah, vale, ok. Ya te vas a hablar con él, mira, él dice que él que tal cosa. Ah, sí, mira, ¿qué te parece y tal? Y él te va a plantear cosas que a veces son factibles y otras veces no, porque cada quien está buscando su mayor conveniencia. Esto sí es. Entonces, tú tenés que tener la capacidad de saber así, mira, cuáles son tus rangos mínimos y máximos para así decir si está dentro de lo posible. Te doy otro ejemplo de esto, las conciliaciones. Se me caen los dedos de la mano, de los pies y puedo prestar a 10 personas más las veces que a mí me han dicho, Lick, conciliemos tal cosa, que no era conciliable. ¿Quién crees que queda en ridículo si vos llevas una conciliación que no es conciliable frente a un juez? Uno es el que queda en ridículo. ¿Por qué? Porque a veces la gente, te digo que uno tenés que cuidarte hasta de la sombra. Esa es la realidad en la práctica de la abogacía. De repente vos estar en audiencia y te puede decir la persona, no, aquí ya le pedí que conciliáramos, pero con tal de hacerte ver mal a con tu defendido. Cuando la cosa no es posible. Me ha pasado 1000 veces que de repente yo le digo a mi cliente, mire, esto que ellos quieren no es posible. Y detrás de mí se van a decir, y le van a decir, ¿verdad? Es que mire, el abogado tal dice tal cosa. Lo siento, y no, si no me cree, vaya a hablar con él, le digo. Contrátelo a él. ¿Por qué? Porque uno tiene que tener certeza de su conocimiento, de lo que es factible. Porque creen que les pregunté el otro día acerca de una conciliación que no podía ser conciliable. Yo quería ver quiénes iban a detener a revisar los artículos de la conciliación y si van a ir a ver el listado de los delitos que son conciliables y me los pudieran determinar, porque esas cosas pasan en la calle. Otro caso que me pasa a mí, N cantidad de veces fui a audiencia y me citaban artículos que supuestamente decían una cosa, cuando no la decían. ¿Qué les parece eso? Me lo hicieron cuando recién empezaba, tal vez me vieron cara de muchacho, ¿verdad? Me vieron cara muy joven y me dijeron, mire tal cosa. Entonces, por eso yo les insisto con eso. Tienen que analizar situaciones sobre la marcha. Eso a veces no son fáciles. Y les va a tocar, pero eso lo que les va a dar es la posibilidad de defenderse, disculparme el mal uso del español, como gato panza arriba, cuando les toque hacer. Y lo van a hacer y no se van a despeinar. Hay gente que nunca litiga, Juan Carlos, porque nunca adquiere el colmillo para hacerlo. Que solo lo puede hacer detrás de un escritorio y pensando 10, 20, una hora lo que va a decir. Nosotros los abogados litigantes, Juan Carlos,
Somos como los doctores de la serie esa gringa de ER, que te empieza a reventar todo por todo, hay sangre por todos lados, y así tipo Grey's Anatomy también, que le costan los escenarios fantásticos. Sobre la marcha tenés que corregir y atacar. Aquí lo tenés que pensar todo así, mira. Aquí. Si te ponen un recurso, ¿qué contesto? Si me están alegando cosas, ¿cómo lo defiendo? Tienes que ir, claro, yo no les puedo pedir eso, porque ustedes son alumnos ahorita. Pero tengo que empezar a incentivarle ese tipo de proceso mental para que cuando lleguen allá a la calle no les cueste tanto. Siempre va a costar, pero la idea es que les cueste menos. ¿Entiendes? Bueno, creo que ya nos dejaron un par de compañeros. Así que nos retiramos. Ha sido un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Y pues el lunes pues ahí tendrán su parcial. Espero que les vaya bien, que no necesiten mucha nota. Si la necesitan, recuérdense que ahí está el taller, que es el sábado. Así que, bueno, eso sería todo. Okay. Bueno, cuídense entonces, pues. Ha sido un gusto. Gracias, igualmente. Doctor, creo que nos dejó. Fue. Nos dejó, cabal. Ya presentía que le Que del íbamos a examen preguntar. íbamos a preguntar. Sí, yo creo que ya se fue. Bueno, compañero. Gracias igualmente, compañeros. Un gusto. Hasta luego, un Bendiciones y gusto. éxitos. Suerte para el examen, que yo necesito un poquito para poder pasar la materia. Suerte. Primero Dios le va a ir bien. Suerte a Gracias. todos, compañeros. Bendiciones. Gracias, compañera. Gracias, compañero. Un gusto. Un gusto. Pasen feliz tarde.